Fíjese en la palabra profética que se declara aquí en pro de Israel. Hoy la iglesia es tipo de Israel, su pueblo. Por lo tanto, aunque el profeta profetiza a la nación de Israel como tal, de igual manera Dios profetiza a la iglesia como Israel en el tiempo en que vivimos. En dos contextos distintos, pero el mismo Dios. Porque el Dios de Israel es el Dios nuestro, es el mismo. Los adoren al Señor. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob es el mismo nuestro. Por lo tanto, usted créale a Dios y reciba la palabra. Escúchame, costas, y esfuércese en los pueblos, acérquese y entonces hable. Estemos juntamente a juicio. ¿Quién despertó del oriente al justo? Lo llamó para que le siguiese. Entregó delante de él las naciones y le hizo enseñorear de reyes. Los entregó a su espada como polvo, como hoja horazca que sus arcos arrebata. Lo siguió, pasó en paz por camino por donde sus pies nunca habían entrado. ¿Quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama las generaciones desde el principio? Yo, Jehová, el primero, y yo mismo con los postreros. Las costas vieron y tuvieron temor. Los confines de la tierra se espantaron, se congregaron y vieron. Me pregunto, ¿cuánto han visto? ¿Cuánto han visto acá? La defensa de Dios a favor nuestro. Santo Jesús. La defensa de Dios a favor de los suyos. Cada cual ayudó a su vecino. Cada cual ayudó a su vecino y a su hermano dijo: esfuérzate. El carpintero animó al madero y el que alzaba con el martillo al que batía en el yunque, diciendo: buenas está la soldadura, y lo afirmó con clavos para que no se moviese. Pero tú, Israel, siervo mío, eres tú. Ponle allí su nombre. Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham mi amigo, porque te tomó de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije: mi siervo eres tú. Te escogí y no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán ¿qué? Y confundidos. Serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Será como nada y como cosa que es aquello que hacen la guerra. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. No temas, gusano de Jacob. Oh vosotros los pocos de Israel, yo soy tu socorro, dice Jehová, el Santo de Israel, tu Redentor. Pueden tomar asiento. Qué bueno es saber que así como Dios cuidó, así como Dios estaba muy consciente
consciente de la realidad cotidiana de Israel, que por cierto fue un pueblo perseguido en muchas ocasiones, un pueblo que fue maltratado en muchas ocasiones, un pueblo que sufrió, pero en medio de su realidad, Dios siempre ha traído una palabra de esperanza, una palabra de vida, una palabra de defensa. Hay uno que le interesa tu situación. Así como Dios se interesó por la situación particular, la condición caótica de Israel en distintos tiempos, en distintas situaciones, en distintas adversidades, Dios siempre tuvo cuidado de ellos. Y cierto es que en muchas ocasiones Israel sí se descuidó, y en muchas ocasiones las situaciones que le venían era el resultado de su descuido. Pero aún así, Dios extendía su mano poderosa, levantaba el profeta, trayendo una palabra de esperanza, una palabra de ánimo, una palabra de perdón, una palabra de misericordia, una palabra de restauración, una palabra para motivarle a entender de que Dios estaba con ellos. Le pregunto, ¿cómo se siente usted cuando está consciente de que Dios está con usted? No es lo mismo comprender que Dios está al hecho de no saber si está o no. Pero cada uno de nosotros debemos de comprender a la luz de la Biblia y por testimonio de su Espíritu a nuestro espíritu, de que Dios sí, no tan solamente estuvo, sino que Dios está con nosotros. Dios está contigo y conmigo y con esta iglesia, tal como lo estuvo con el pueblo de Israel en los tiempos pasados. Y en el presente tiempo todavía Jehová Dios de los ejércitos está peleando por Israel. Estos son los tiempos de más amenazas para el pueblo de Israel. Este es el tiempo donde Israel está siendo intimidado por cuantas naciones a su alrededor, como Jordania, como Siria, como los pueblos palestinos a su alrededor. Todos de una o de otra manera están intimidando a Israel, procurando guerrear con Israel. Irán, Libia. Oiga, qué interesante que casi, no todo, pero una gran mayoría de las naciones que rodean a Israel, en su gran mayoría todos están en contra de Israel. Y muchas naciones del mundo están en contra de Israel. Pero bienaventurada es la nación que ora por la paz de Israel y la nación que hace alianza con Israel, porque Israel es el pueblo de Dios. Y el pueblo que bendiga la nación de Israel será bendecido por Dios por cuanto está procurando el bien de Israel. Es decir, que Israel, a través de los siglos, a través de los milenios, ha sido una nación sufrida, perseguida, destruida en cuantas ocasiones, pero siempre restaurada por Dios. Dios nunca ha dejado a Israel y nunca te dejará a ti ni a mí. Claro, hoy día en Israel hay una situación muy caótica, ustedes lo están viendo. Y todo lo profético está enfocado en ese pedacito de tierra. Y en ella se mueve el cumplimiento de la profecía. Pero Dios sigue cuidando de esa nación, porque Dios está con ellos. Ese Dios que les habló a ellos, que les animó, que les motivó, que les ministró,
les edificó y les dio promesa de que Él es el que ayuda. Porque le dije que el tema es seguridad en quién, en Dios. Yo no sé en qué quizás usted haya puesto su confianza, pero hermano, en el tiempo en que vivimos, en quien únicamente podemos confiar y esperar es en Dios. Las cosas del mundo están fallando y seguirán ¿qué? Fallando. No procuremos asegurarnos en las cosas cotidianas de esta vida. En esta vida terrenal, en este ambiente humano, no hay absolutamente nada seguro. Y a veces el hombre, cuando más seguro pretende creer estar, es cuando todo se le va abajo, porque comenzó a confiar en lo de abajo y no en el Dios que lo salvó, en el Dios que lo llamó, en el Dios que nos pide que confiemos en Él, porque la Biblia es muy clara cuando nos dice: los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que permanecen para siempre. Dios nos llamó a permanecer, pero para poder permanecer en Él hay que reconocerlo a Él y hay que confiar en Él. Pero hay quienes lamentablemente han dejado de confiar en Él para confiar en los hombres, para confiar en el sistema cotidiano, para confiar en el sistema del gobierno, por ejemplo, de este país. Su confianza está puesta en la política. Y oiga, hay gente que cree que hay esperanza en el mundo y en la política. No la hay ni en el mundo ni en la política. Y ahora que hay mucha propaganda de política y de candidatos, y la gente está poniendo sus ojos a ver quién es el mejor candidato, pues déjenme decirle que nuestro mejor candidato se llama Jesucristo. Sí, ¿cuántos alaban al Señor? No hay hombre alguno que resuelva la problemática de esta nación. Hablando de nosotros, porque aquí vivimos. Cada cual podrá hablar de donde vive, de su nación, de su ciudad y de su pueblo. Pero esta nación, la respuesta está no en el hombre, no en los candidatos, y inclusive hay mucha gente preocupada de qué es lo que va a suceder. Y es interesante ver que algo extraño está aconteciendo en los tiempos que estamos viviendo dentro de este ambiente político, de este mundo en que vivimos. Pero Dios tiene el control y manejo de todas las cosas. Y cuando hablo del hecho de lo que es Dios interviniendo en los asuntos políticos, Dios siempre ha tenido sus líderes para traer la palabra profética como la trajo Isaías a los distintos pueblos. Porque Isaías fue un profeta estadista que ministró y habló a los reyes, habló a los pueblos, profetizó, anunció, condenó lo malo y procuró traer la palabra a las naciones y a los pueblos. Daniel, de igual manera, fue otro estadista que Dios lo levantó para denunciar lo malo y traer lo bueno y dejarle saber a los pueblos que la respuesta estaba en Cristo. Moisés fue otro estadista, criado bajo las costumbres y las leyes egipcias, se educó, se instruyó, pero Dios lo llamó con un propósito para denunciar la conducta del faraón y dejarle saber: ha llegado la hora de que dejes mi pueblo ir. Hombres como José, de igual manera, atravesó por una situación muy complicada en su vida, pero Dios lo llevó hasta una posición muy alta dentro del gobierno egipcio, porque a Dios le interesan los asuntos que acontecen en las naciones, en los pueblos, para que en medio de esa realidad entendamos que Dios sigue teniendo el control y el manejo de todas las cosas, y que la iglesia como tal, hoy en Israel como tal, hablando de la iglesia ahora simbólicamente, no tiene por qué temer a las cosas que suceden. Porque nuestro líder máximo no es el hombre. Nuestro líder máximo se llama Jesucristo. Nosotros no dependemos
de las cosas que hacen o dejen de hacer, y quizás usted ha oído una y otra